¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Pues terminando bien un proceso en mi vida, una experiencia profesional. Y muy contenta, la verdad, muy satisfecha. Es como cuando haces tu tarea y dices, bueno, ya hice yo mi Listo. tarea, La ¿no? Y terminé la bien, la hice a terminé. conciencia. Y bueno, siempre cuando ingresé al Congreso, ingresé con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad y compromiso. Y el día que terminé lo hice de la misma manera y acompañando pues a la próxima legislatura, ¿no? Porque finalmente son temas que nos deben de interesar a todos, Todos, ¿no? claro. Eh, Se cierra, ¿cómo cierras cuál es tu numeralia? ¿Cuáles fueron ya dices, mira, estos son mis logros, con lo que decimos, aquí les cumplí a los playenses. Pues mira, No más a los playenses, a todo Quintana Roo, ¿no? claro, pues cuando eres diputado de todo el estado. Mira, yo estuve casi prácticamente un año, meses en el Congreso. Y en ese año, meses que estuve, pues yo me dediqué a trabajar. Cada lunes o cada miércoles yo siempre promoví reuniones de la Comisión de Justicia, pues para sacar obviamente el trabajo y tener una Comisión de Justicia eh, activa, participativa. Algo que me gustó mucho del trabajo que realizamos, Eduardo, es que de los 99 decretos en los cuales yo participé, en todos estos decretos siempre yo llamé al Tribunal Superior de Justicia, llamé a la Fiscalía, al IQM, a la Procuraduría de la Defensa del Menor, a médicos, psicólogos, a doctores, académicos, abogados, contadores, o sea, todas las iniciativas que al menos pasaron por la Comisión de Justicia, todas, siempre tuvieron el estudio, el análisis, el escrutinio de expertos, de operadores en la norma, de usuarios en la norma. Y eso fue una experiencia muy bonita porque es lo que llamamos parlamento abierto, que es un 10% de lo que es un parlamento abierto, porque cuando entramos a estudiar lo que es parlamento abierto es mucho más que eso. Pero nunca pensé que las iniciativas se deberían de discutir solamente con las personas del Congreso, con los abogados del Congreso y con los 3 diputados o 4 de la comisión, sino que debemos de abrir las puertas a las opiniones del Congreso. Entonces, me voy muy contenta porque implementé esa rutina en todas las discusiones que realizamos en Congreso. Impulsé mucho los foros virtuales, los foros presenciales, las reuniones para poder pues tener efectivamente mesas de trabajo, mesas de debate. Y algo que me da también mucha alegría es que al final la misma gente de asociaciones civiles, de colectivos, de grupos, de barras de abogados, de barras de contadores, de gremios empresariales, me mandaban sus opiniones ya por WhatsApp. Oye, mira, sobre este artículo que vas a discutir, no estamos de acuerdo, nos afecta en esto y esto y esto. Se abre el diálogo. Mucho diálogo en todo el trabajo que hicimos. Yo quiero comentarte que pues tuve 97 asistencias a pleno, o sea, hubo 97 sesiones. Falté a un promedio de 11 sesiones por motivos de salud y agenda de trabajo personal. Presenté 19 iniciativas pues casi en un año y meses. Acá año y medio, ¿no? Estuviste. Obtuve 11 iniciativas de las 19 que presenté, ya son decreto. No es cosa menor porque los tiempos de un congreso no son a veces tan fáciles.
atendí una revocación de mandato de 17 juicios políticos que llegaron a mi comisión de justicia. Atendí 15 juicios políticos. 17 juicios políticos. Y atendí 15. Participé en más de 50 reuniones de Comisiones Unidas y 58 reuniones de Comisión de Justicia. Porque muchas veces medimos la productividad de un legislador en razón al número de iniciativas que presentas. Pero el trabajo de un legislador, pues también se ve en el número de sesiones a las que participas, a las reuniones que participas, a la modalidad con la cual haces tu trabajo. Entonces, todas las iniciativas tú puedes ver en todas las sesiones públicas que yo tenía al público participando, que incluso ya había gente siguiéndonos en las redes sociales y que desde ahí te mandaban sus comentarios. Entonces, yo muy satisfecha porque para mí era muy importante lograr esa participación de la ciudadanía. Yo la primera vez que hago un foro es por la ley de mediación y tuve 3 personas que llegaron al foro. Yo decía, ¿cómo? Los últimos foros que yo ya generé, llegué a tener, ¿qué te gusta? 20, 30 personas, pero que representaban grupos de la sociedad, que representaban instituciones, y esas eran las que se hacían dentro del Congreso, pero fuera del Congreso, pues también realicé muchas actividades para poder concretar estas iniciativas. Me da mucha alegría porque las iniciativas que tú realizas, ¿cómo puedes medir que funcionan o que sirven? Pues cuando las usas. Claro. Cuando tocan la piel, la realidad del ciudadano, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, te quiero decir algo, esta ley de mediación, que no es mérito completamente mío, Luis, porque es una ley que preparamos Lili y yo, hoy nuestra presidenta municipal, cuando ella era diputada. Y que empezamos a tener foros en la pandemia, porque era la única manera en que nos podíamos reunir con la gente. Y pues yo iba a estos foros virtuales y la gente se acercaba y nos decía, oye, es que los juzgados están cerrados, es que yo ya no puedo pagar las rentas que pago, es que mis condiciones económicas cambiaron, es que cómo voy a negociar mi situación con mi trabajador. Y de ahí dijimos, hay que reformar la ley de mediación, hay que crear una ley de mediación. Hoy en el estado tenemos 10 mediadores. O sea, eso ya te habla de cómo una ley puede afectar y puede cambiar tu realidad social. Para la gente que nos está escuchando, yo ya no sé a dónde mirar así, sí, pero... tú platica con nosotros. Sí, así es, sin problema. Para la gente que nos está viendo y escuchando, escucha ley de mediación. ¿Cómo la ocupa? ¿Cuándo se ocupa? ¿De qué se trata? Pues mira, esta ley, este instrumento que es un mecanismo, o sea, jurídicamente se habla que son medios alternativos de solución de conflictos. Yo le puse ley de mediación porque hay un mediador, que es una persona que tiene cierta capacitación, cierto perfil, preparación para intervenir en un conflicto entre dos partes. Okay. Un conflicto que puede ser familiar, alimentos, convivencia, un conflicto que puede ser de negocio, de dinero, de cambio de condiciones contractuales. Y este mediador es una persona que certifica el Poder Judicial y que va a decir, a ver, Luis y Eduardo, hoy van a separarse, no sé, de esta sociedad. ¿Cuánto pusiste tú? ¿Cuánto pusiste tú? Y va a buscar a través de un diálogo, de una conversación amigable, llegar a un acuerdo. Claro, el mediador tiene instrumentos, tiene herramientas para ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo. Claro. Y bueno, después de que llegan a un acuerdo, se prepara un documento que es un convenio, y ese convenio se registra ante el Tribunal Superior de Justicia y equivale a una sentencia. Es como la justicia alternativa. Es la justicia alternativa, pero esa justicia alternativa es conciliar, es facilitar, es resolver un conflicto a través de antes de irse ya a un proceso de juicio y todo, ¿no? Pleito. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro estado fue
uno de los primeros que implementa la justicia alternativa, pero esa justicia alternativa estaba en manos pues del Tribunal Superior de Justicia y estaba limitada a que en los procesos contenciosos o litigiosos te dijera el juez, ¿quieren irse a un proceso de mediación? Y te mandaban al centro alternativo. Hoy tenemos una mediación particular, que yo puedo ir con el abogado Juan Pérez, que es mediador reconocido por el tribunal, que está certificado, y este Juan Pérez puede llegar a un mecanismo de reconciliación o de acuerdo en un tema de familia, alimentos, convivencia. Es y como ese acuerdo, cuando en dos partidos se ponen de acuerdo para elegir al árbitro. Exactamente. Entonces, esa mediación nos puede ahorrar un juicio. Claro. Ya no tengo Desahoga muchos procesos. Desahoga muchos procesos. Ya no tengo que ir al tribunal a llevar este procedimiento. Y hoy en el Estado tenemos 10 mediadores, ya particulares. Tenemos la mediación comunitaria, tenemos la mediación indígena, tenemos la mediación escolar. ¿Por qué? Porque la mediación es un mecanismo de tutela efectiva de los derechos humanos. O sea, es un instrumento que prevé la Constitución para proteger los derechos que tenemos tú y yo, nuestras obligaciones. Pero también es un instrumento que promueve la paz. No sé si ustedes han oído ahorita mucho del movimiento de paz, de las organizaciones de la paz. Bueno, yo que pertenezco a un movimiento de paz y quiero mandarle saludos a Lula, que ella ha movido mucho esta organización, pues ¿qué quiere hacer el movimiento de paz? Pues es que a través de mecanismos de comunicación, de conversación, lleguemos a acuerdos. Claro. Y obviamente los movimientos de paz, la ONU, promueve la mediación como un instrumento de la paz. Entonces imagínate tú que en un futuro podamos tener mediadores comunitarios que resuelven problemas de las colonias, de las calles, del uso del parque, del uso de las calles. Y al final esto hace que no se vaya a instancias mayores y que incluso las partes se queden más dolidas, más afectadas en un dado caso de algún litigio, de algún tema incluso de parejas o de algo que se esté discutiendo. Ya cuando llega a las instancias, no, es que te pasaste, mira, tuvimos que ir a los juzgados y abogados y gastos y demás. Supongo que esto hace que no sea tan caro, hace que no necesites tener ahí a tu abogado, sino ya es como más en cortito, ¿no? Claro, y la mediación, como existe el mecanismo, pues debemos de generar una cultura de la mediación. Claro. De que, oye, yo tengo un problema laboral, pues en lugar de tener en la mente que voy a demandar a mi patrón y que le voy a sacar los tiempos, pues obviamente voy a acudir a una mediación, a buscar que me paguen lo más que se pueda en el marco de la ley, ¿no? Lo más correcto, lo más justo, ¿no? Lo más justo. Entonces la mediación pues es un mecanismo, pero también es un mecanismo en el cual tenemos que trabajar culturalmente. ¿Quiénes son los primeros que tienen que trabajar culturalmente? Pues los abogados y las abogadas que estamos siempre trabajando en este medio de resolución de problemas. Tenemos que bajar esta cultura ¿a quiénes? Pues a la ciudadanía. En general, ¿no? Y bueno, yo creo que la mediación en un futuro va a debe descargar a los tribunales de mucho trabajo y de muchas contiendas. Hay muchos problemas que en lugar de tenerlo que resolver en un tribunal, lo puedes resolver a través de la mediación. Y lo vimos en pandemia, ¿no? La pandemia nos obligó a decir, oye, pues esto hay que resolverlo ya, vamos a generar un instrumento, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a darle efectos legales a ese instrumento que firmamos. Bueno, pues la mediación abre este nuevo camino para resolver problemas, y no solamente es un mecanismo para resolver contraprestaciones, sino se llama que la mediación es una justicia más humana. ¿Por qué? Porque busca reparar relaciones. O sea, en un tema familiar, pues hay que hacer entender a los mediados, a las partes, que siempre van a ser papá y mamá. Claro.
y que siempre van a tener que obtener una buena comunicación porque hay un tercero que es el menor y que se tienen que poner de acuerdo en la educación del menor. Quizá ya no se pongan de acuerdo en nada más, pero en la educación del menor sí, y que es su responsabilidad y es su derecho. Claro. Entonces, pues obviamente la mediación parte de un proceso de conciencia, crearles conciencia, de entendimiento de tus derechos, de tus obligaciones, y busca la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Porque si tú no quieres llegar a un acuerdo, pues no vas a poder hacer nada. Qué importante el haberte preguntado, que el explicar este tema de la mediación, porque estoy seguro que mucha gente que ya nos ve, ya lo tiene en la cabeza, ya le queda claro, ya sabe que es una herramienta que puede hacer uso de ella. Y sé cuántas veces no escuchamos precisamente hablar a los diputados y demás, pues se aprobó tal propuesta, ya va caminando y eso, y no saben exactamente de qué se trata. Yo creo que también en ese tema llegar a toda la gente de que sepan cuáles son los recursos que tiene, el qué están haciendo sus diputados y en qué le beneficia directa o indirectamente. Y fíjate, por ejemplo, yo te hablo de temas familiares, Eduardo, pero yo sé que a ti, por ejemplo, en este programa muchos empresarios miran, integran noticias, pues es que para los empresarios, para la gente que hace negocios, la mediación también puede ser un instrumento de resolver muchos problemas. Entonces, oye, llevé una obra contigo, pactamos tantos metros cuadrados, tanto precio, pero pues yo no he logrado vender lo que tenía que vender, el banco no me prestó todo lo que tenía que prestar. Hoy por hoy me tengo que sentar contigo a resolver este problema. Entonces vamos a mediar, vamos a ganar y vamos a salir de esto. Entonces, pues se puede ir con un mediador y este mediador hacer un instrumento que tenga efectos legales, que le dé seguridad jurídica a las partes. Entonces, pues en el ámbito empresarial es una herramienta importantísima, ¿no? Yo me acuerdo que mis clientes o los clientes que llegué a tener siempre decían, Kira, el dinero no espera, ¿no? Entonces eso es lo que dicen los clientes, ¿no? O la gente de negocios, el dinero no espera. Claro. Y entonces imagínate 4 años de juicio y el dinero no espera. Pues la mediación es un instrumento que beneficia. Y yo estoy muy contenta porque hoy hay mediadores particulares en el Estado y ya hoy hay muchos asuntos mediados a través de estos mediadores y de estos mecanismos. Entonces, es ahí cuando te das cuenta, ¿esa ley funciona? Sí. Hay que explotarla más, hay que meternos más en ella, hay que generar más cultura de ella y hay que perfeccionarla, definitivamente. Entonces, esta es una de las leyes que, pues yo te puedo decir que sé que hoy toca la realidad de los quintanarroenses. Funciona, ¿no? Y otra ley derivada de esta, pues, tú sabes que yo siempre me he manejado en la asesoría, en la consultoría, y bueno, el régimen de propiedad en condominio, pues nosotros en nuestro estado es un estado eminentemente que invierte en propiedad en condominio, que todos tienen una segunda casa, una segunda inversión, que tenemos mucha gente que viene y compra casas, desarrolladores y demás. Entonces dije, es momento de actualizar esa norma. Y bueno, pues me reuní con muchos asesores legales, con abogados, con desarrolladores, con administradores y actualizamos la norma. Y una de las problemáticas que había era, no podemos celebrar asambleas porque pues con la pandemia nadie se puede reunir. Y la gente no puede viajar de un extremo a otro, a un año sin poder celebrar una asamblea. Entonces implementamos que las asambleas de propiedad en condominio pudieran celebrarse de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? A través del uso de plataformas digitales y de manera presencial, generando una serie de lineamientos y requisitos. Que tuviera legalidad, ¿no? Claro. Y hoy por hoy yo sé, porque me hablan los administradores de condominio, me hablan ciertos abogados, ya llevamos nuestra primera asamblea por Zoom
ya le inscribimos al registro público de la propiedad, entonces ahí te das cuenta. Ayuda mucho. Que esa ley ya tocó la realidad de los quintanarroenses. Un problema con los regímenes de propiedad en condominio, porque toda la mayoría de los que tienen un régimen de propiedad en condominio, no me van a dejar mentir, pues que tenían que constituir una asociación civil, y que la asociación civil normalmente nunca se constituía con la gente de la propiedad en condominio, sino con 2 o 3, y a veces esa asociación civil era manejada por un mal administrador y chin, se fue la asociación, se fue el administrador, se quedaron sin dinero, sin bienes, sin activos. Y muchas problemáticas. Entonces, ¿qué hicimos? Reformar el Código Civil para otorgarle personalidad jurídica al régimen de propiedad en condominio y pues darle autonomía y poder por sí mismo obtener sus registros, sus aperturas de banco. Y hoy por hoy ya tenemos condominios que ya no están constituyendo su asociación civil y que ya están operando a través de la figura del régimen de propiedad en condominio. Que ha habido problemas porque el SAT, porque el banco, pues sí, porque... Como siempre. Como siempre, pero pues hay que abrir brecha y hay que hacerlo. Excelente. Oye, Kira, ¿qué es lo que quedó pendiente? En la Comisión de Justicia, bueno, quedaron pendientes por atender 6 iniciativas, pero bueno, eran iniciativas que a mi juicio no reunían los requisitos o no eran muy viables, ¿no? Porque no estaban como que argumentadas. Entonces yo decidí junto con el equipo técnico de que no íbamos a darle seguimiento a esas iniciativas en virtud de que subir una iniciativa análisis es un costo enorme de esfuerzo, de tiempo, ¿no? Y que le íbamos a dar prioridad a otras iniciativas que nos parecían muy importantes y estas, si nos daba el tiempo, las íbamos a atender. Pero eran algunas que, por ejemplo, entraban al tema de la prisión oficiosa y es un tema que está en debate en la Ciudad de México, sí. Entonces, ¿cómo discutir algo que todavía no tiene sus fronteras, ¿no? Claro. El tema de la aportación de armas, que también está en debate en la Ciudad de México y aquí todavía no se ha definido. Estos fueron un tipo de temas que por prudencia, porque no ha establecido todavía una línea, no se entraron. Pero casi todas, o sea, todas las iniciativas que estaban pendientes en mi comisión, todas las atendí. Se bajaron hasta el último día, estuvieron ya con la... Yo hasta el último día estuve trabajando en la de adopción. Me quedaron 2 juicios políticos pendientes por atender. También ya no hubo el tiempo de atenderlos porque eran enormes, eran cajas y cajas de hojas, entonces no quisimos arriesgarnos a hacer un análisis superficial. Pero bueno, pues de 17, 15 se atendieron, ¿no? ¿Se desecharon? Se desecharon. No, de los 15 se desecharon 12 y 13 se decretó su procedencia. Entonces, de la revocación de mandato, había uno que era en contra del expresidente de Cantuniquil. Era procedente la revocación de mandato, pero evidentemente pues ya había terminado su periodo. Creo que esas fueron las cosas que quedaron pendientes en la comisión. Quedó pendiente ahí el estudio y el análisis de la ley de archivos, que es una iniciativa muy importante para el estado de Quintana Roo, porque pues es una de las patas importantes para combate a la corrupción. Mientras no exista una norma de archivos y una conservación de los documentos y los expedientes, pues estamos flojos ahí. Claro. Y bueno, prácticamente no pudo avanzar el debate ahí porque pues la implementación de una norma de archivos, pues para el Estado es un gasto enorme de más de 300 millones de pesos, entonces era difícil emitir esta norma. O sea, el poder para tener toda la estructura para eso. Sí. Oh, wow. Porque obviamente tiene que ya hay una norma de calidad en materia de archivos,
ya hay una serie de implementaciones que hay que tomar, entonces pues es costoso porque es para todo el Estado, es para toda la administración pública, para todos los órganos desconcentrados, o sea, es una inversión. Ojalá que la próxima legislatura pues lo prevea, porque es una de las columnas torales de defensa y de protección para los ciudadanos ante la corrupción. Yo creo que en ese sentido, ojalá se le dé continuidad a todo lo que quedó pendiente. Lo habíamos platicado también con la diputada Tepi Gutiérrez, que hay muchas cosas que se espera se le dé continuidad, que no se alcanzó a sacar, pero sin embargo ya lleva todo un trabajo muy avanzado que ya para que lo continúe, ¿no? Y creo que hay dos iniciativas que para mí vale la pena que en la próxima legislatura las retome, y bueno, yo haré lo conducente, me acercaré a las comisiones que sean competentes. Fíjate que yo promoví una iniciativa para generar esta ley de donación de alimentos, generar bancos de alimentos, estimular a todos los hoteles, a las cadenas de suministros que desperdician muchos alimentos, para que esos alimentos que están en buenas condiciones, en buen estado, sean donados a bancos de alimentos, crear estos bancos de alimentos para que a través de estos bancos de alimentos, con la participación de sociedad civil, podamos alimentar pues a muchos niños que no tienen que comer, a muchas madres vulnerables, a la gente en la cárcel, ¿no? Entonces, una iniciativa que creo que vale la pena, y además que le podría dar un estímulo a todos los que trabajan en restaurantes, en hoteles, y una salida a alimentos muy buenos. Tú sabes, cada minuto se desperdician 43 kilos de alimentos. Cada minuto, hay un estudio. Oye, pues vamos a canalizar esos alimentos en buen estado. Por ejemplo, en los supermercados tenemos también muchos alimentos que están en muy buenas condiciones, pero pues ya la etiqueta se ve fea, o un hoyito aquí, ¿no? Pero son alimentos sanos que se pudieran recuperar pues para tener desayunos calientes, claro, desayunos fríos para los niños. Y esa es una iniciativa que yo espero que la próxima legislatura la considere. Y la última, que pues la metí el 31 de agosto, yo tenía dudas, la meto, no la meto, porque la había estado trabajando, es que pues platicando con todos los comunicadores, pues siempre está la queja por parte de ustedes de la inseguridad, del miedo a que les pase algo, de hasta dónde está la protección al ejercicio de su profesión, de su oficio, de los defensores de derechos humanos. Pues recientemente aquí en Solidaridad supimos de varias amenazas que llegaron a los periodistas. Hay reporteros que dicen que pues andan persiguiendo la noticia en la noche o a tales horas, y siempre sufren de una amenaza. ¿Y qué te digo de los defensores sociales o derechos humanos, no? Entonces era algo que yo había platicado cuando estuve en campaña, que me habían pedido muchas personas del gremio, y dije, no me quiero ir sin hacerla. Y claro, es un proyecto tal vez en pañales, es un proyecto que hay que mejorar, que hay que enriquecer, que hay que llamar a los medios de comunicación para que no sea un instrumento que castigue, sino sea un instrumento que proteja y que vaya de acuerdo pues a la ley federal, ¿no? Y esto pues lo hice en la atención de ustedes, y bueno, son dos iniciativas que quedan ahí que yo quisiera que... ¿Le vas a dar seguimiento tú? Claro, no, yo creo que hay algo muy importante, Luis, que la gente piensa que el compromiso que debemos de tener nosotros es solamente cuando tenemos un cargo público. Yo creo que como ciudadanos tenemos ese compromiso, entonces
pues si bien es cierto terminó mi compromiso como diputada, pero como ciudadana, pues voy a impulsar esas dos iniciativas, me acercaré a las comisiones que tengan competencia de las mismas para que, pues obviamente bajo la perspectiva, la visión del diputado de dicha comisión, pues se implementen y se les dé seguimiento. Yo creo que sí se puede. Oye, excelente. Kira, esto es, a ver si entiendo que no se trata de señalar a nadie, pero tú llegas al Congreso, después tu vida ha sido siempre de carácter privada, tu actividad profesional es una primera incorporación a la vida pública. ¿Qué le falta? ¿Qué hay que hacerle? ¿Cuál es tu opinión? El Congreso, llegaste y es lo que tú te imaginabas, su operatividad, la manera en que se desarrolla, cómo trabajan. ¿Qué le pondrías o qué le quitarías? Porque de repente tenemos unas legislaturas que de veras, o sea, se pierde mucho el tiempo. Mira, me haces una muy buena pregunta. Creo que la manera de la concepción que tenemos de Congreso tiene que cambiar. Legislar debe de ser, sí es cierto, un reclamo social, ciudadano, pero debe de haber un respaldo de un instituto de investigaciones legislativas, la cual yo nunca vi la figura de este instituto como tal, con investigaciones. La eficiencia de una norma, la eficacia de una norma, hay que medirla. Y hay que medirla no solamente porque la gente la recibe bien, sino hay que medirla porque realmente funciona. Aporta, resuelve. Tendríamos que tener un poco de estudios sociológicos, económicos, de estadística a través de tribunales, de fiscalía, para que pudiéramos medir la claridad de estas normas. Y en base a eso tener un banco de información que el legislador realmente reforme o proponga iniciativas allá donde hay omisión legislativa, allá donde la norma no es clara, allá donde la norma ya no tiene nada que ver en el contexto social y las necesidades sociales. Creo que eso es importantísimo empezar a implementar. Otro punto muy importante que para mí es fundamental, debe reformarse la ley orgánica del Congreso. No puede ser que tú presentes una iniciativa y existan comisiones de diputados que nunca las atienden, ni siquiera las acuerdan, ni las leen. Y no pasa nada. Y no pasa nada, las meten en un cajón. Chispas. Eso te obliga a tener que generar una serie de acuerdos que no necesitaríamos tener acuerdos, porque al momento en que tú recibes una iniciativa, el de la comisión tiene la obligación de atenderla, de darle seguimiento y de acordarla. Y bueno, ya los grupos de opinión decidirán sí o no. Claro. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Se pierde mucho tiempo por eso. Claro, ¿no? Y creo que también ese tema de la asistencia de los diputados a las comisiones es fundamental. ¿Cuántos temas tú no los puedes discutir porque no hay el quórum? Porque no llegó el diputado, porque nunca llegará el diputado. Entonces yo creo que eso nos garantizaría más a nosotros como ciudadanos, porque pues ahí empieza todo este jaloneo que muchas veces al ciudadano no le comporta un beneficio, ¿no? Claro, por supuesto, todo eso se pierde también en mucho hacer acuerdos entre sí para que puedan caminar otras cosas
y si no tiene el respaldo, si no tiene los padrinos necesarios, pues ahí Pues se hay, queda. exactamente, Ahí se o sea, queda en esto. hay un libre albedrío, ¿no? O sea, está mucho a sus estados de Lo ánimo. mismo, mira, yo hacía el otro día una reflexión, ¿qué tanto sirven estos juicios políticos, estos juicios de revocación de mandato? ¿Qué tanto nos resultan a nosotros como ciudadanía, no? Entonces no sé si estas figuras ya están obsoletas y ya están superadas con los procedimientos que hay a través del Tribunal de Justicia Administrativo, ¿no? Claro. Dos, ¿qué tiempo hay para que tú atiendas un juicio político, no? Entonces, todos son temas que, bueno, la experiencia a mí me permite entender que hay que replantear un poco el tema del Congreso. Y otro tema muy importante que quiero decirte es, pues, la curva del aprendizaje de un Congreso. Uh-huh. Yo creo que el Congreso más caro que le cuesta a la ciudadanía es cuando tienes gente que no tiene la preparación para estar ahí. El perfil. ¿No? El perfil. Entonces, pues obviamente también esa es otra reflexión. Y esa es otra reflexión pues que debería de estar ya en manos de la sociedad pues para replantear otros mecanismos de administración y de gestión, ¿no? Y tener pues congresos más operativos. Y el otro tema que para mí es muy importante, el Congreso, la figura del diputado, pues que muchas veces la casa de gestión del diputado se queda a un nivel de dar medicinas, dar útiles, de Uh-huh. pues no sé, de hacer cursos, lo cual es muy bueno porque yo lo he hecho y celebro cuando los otros diputados también lo han hecho, pero creo que la gestión de un diputado debe de ir a otro nivel. Debe de ir a un nivel de sentarse a hablar con las autoridades y de realmente mover y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Darle nivel, darle un poquito más de fuerza. Y esto de, pues, Congreso debe generar contrapesos, debe de revisar, debe de autorizar. Pues yo creo que ahí también debemos de trabajar un poco más en tener esos controles a través del Congreso, ¿no? Por eso es muy importante la oposición en los congresos, Sí, por ¿no? supuesto. Por eso es muy importante los contrapesos. Ahora, yo creo que debemos de cambiar ese tema de no para exhibir al secretario o para hacer comparsa con él, sino realmente para comunicar y transmitirle a los ciudadanos lo que la gente necesita saber. Yo quiero decirte pues que hay gente en la administración pública que de verdad trabaja muy bien, cómo no, con mucho compromiso y con muchos aciertos, y muchas veces a través de estos encuentros que tenemos en el Congreso, el ciudadano realmente no le llega esa información y no la entiende. Así es. Entonces yo creo que también deberíamos de cambiar y generar esos lineamientos de cómo llevar ese rendimiento de cuentas. Y bueno, tengo muchas otras reflexiones. Mira, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya de hecho ya se nos fue el programa. Te agradecemos mucho. Vamos a estar pendientes en lo que sigue, y ver qué es lo que estarás haciendo, licenciada Kira Iris, que bueno, por sí siempre ha sido muy, muy activa, ¿no? Pues sí, eso no se me quita. Muy bien, vamos a estar al tanto. Muchas gracias.